Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana lluviosa. Pues estamos aquí presentando este libro que se titula 80 piezas, 80 años, que va justamente en torno al 80 aniversario de este Museo Nacional de Historia, que abrió sus puertas un día como hoy, pero de 1944. Para la presentación tenemos al historiador Salvador Roda Smithers, director de este Museo Nacional de Historia. Y a la maestra Erandi Rubio Huertas, subdirectora de este recinto. Muy buenos días. Hace 30 años, o sea, cuando se cumplieron 50 del Museo Nacional de Historia, salió un libro que se llamó Tesoros del Museo Nacional de Historia. Eran una recopilación de quizá una veintena de piezas que tenían la característica de ser algo así como las joyas de la corona, como decía Rubén M. Campos, del Castillo de Chapultepec. Para los 80 años, Jacqueline Gutiérrez, que no se quiso sentar en medio, pero es a quien le correspondería, porque es el alma de este libro, hizo una convocatoria platicando con los investigadores de este museo, con algunas otras personas que le echaron una mano para armarlo. Por ejemplo, estoy viendo por ahí a Hilda Sánchez, que es una de las que ha ayudado a editar no solo sino muchos de los textos y libros que se han sacado en el Museo Nacional de Historia. Entonces prepararon este librito que se llama 80 años, 80 piezas. La clave es que se pudiera tener a la mano 8 decenas de piezas escogidas por los curadores, es decir, que fueran no solo las que han investigado más, sino las que ellos han seleccionado, las que su mirada, la que su instinto, la que su conocimiento les ha indicado que pueden ser las que tienen el peso simbólico para armar un libro de aniversario. Y ese es el libro que hoy damos a conocer. Haremos una presentación ya formal con los investigadores y un conversatorio para la próxima noche de museos en octubre, pero mientras sí damos a conocer la salida de este libro. Me voy a atrever a leerles la presentación que escribí para el efecto, y después le daré la palabra a Erandi y finalmente a Jacqueline, quien nos hablará un poco de la factura del libro. La titulé El peso del símbolo. El lunes 25 de noviembre de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas, acompañado del secretario de Educación Pública Gonzalo Vázquez Vela y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor Alfonso Caso, declaró formalmente inaugurado el Museo Nacional de Historia, cito, en el ex Colegio Militar, edificio anexo al Castillo de Chapultepec. Es decir, estaban hablando básicamente de lo que hoy entendemos por el Alcázar. Quedaba establecido el museo en su actual sede, cuando menos por escrito. Se cumplía así parcialmente el tercer artículo del decreto del 3 de febrero del año anterior, escrito legal con el que nació el INAH. Entre otras personalidades atestiguaron este acto el director del museo y autor de la idea de su creación, Luis Castillo Ledón, el subdirector José de Jesús Núñez y Domínguez y los también historiadores Jesús Romero Flores y Federico Hernández Serrano. El acto fue sobre todo un gesto simbólico. Era la última semana de gobierno del general Cárdenas e importaba que se consolidara políticamente la decisión de fundar instituciones fuertes con vistas al desarrollo del México moderno. Acto y símbolo. Medio año más tarde, el 16 de junio de 1941, los mismos historiadores recibieron físicamente de las autoridades federales los edificios anexos al Castillo de Chapultepec para iniciar la remodelación arquitectónica. El acta daba fe de la extensión de lo recibido
incomparablemente mayor a lo que hasta entonces se tenía y también a lo que se decretó y en el decreto del 1939 se estimulaba. Es decir, en el decreto del 39, para adelantarles un poco, se establecía que el Museo Nacional de Historia estaría en una parte del castillo de Chapultepec y en el convento de la Merced. Luis Castillo Ledón, Alfonso Caso y probablemente algunos otros más convencieron al presidente Cárdenas de que no solamente se diera el Alcázar, que era lo que al presidente le correspondía por ser la residencia presidencial, sino que él le diera el resto del edificio, que era un edificio del gobierno federal. Se tardan un año en hacer el inventario y finalmente se entrega el castillo de Chapultepec completo. El acta daba fe, pues, de la extensión de lo recibido, incomparablemente mayor a lo que hasta entonces se tenía y también a lo que en el decreto del 39 se estipulaba. No podía ser de otra manera. Las casi 55,000 piezas de la colección de historia resguardadas en el costado norte del Palacio Nacional, en las salas del antiguo Museo de Arqueología, Historia y Etnografía creado en 1910 y del Nobel INA, requerían espacios de exposiciones, almacenamiento, administración, talleres y otros servicios. Espacios a la cultura y a la altura de su digna tarea de estudiarlos, exponerlos y resguardarlos. No pocos objetos eran considerados reliquias patrias, otros más huellas valiosas del pasado mexicano o del gusto de los coleccionistas. Tal fue el perfil de esta siembra del Museo Nacional de Historia. Destino. Era pues tan solo la semilla, como si obedeciera a viejos presagios bíblicos y mitos indígenas de pasados oscuros, se estableciera para la memoria mexicana una casa sobre la roca, en el mismo sitio donde el último gobernante tolteca Huémac se quitó la vida. También fue aquel lugar en el que por un par de décadas vivieron los trashumantes aztecas, peregrinos en espera del portento del águila sobre el nopal que fundó Tenochtitlan y la futura Ciudad de México. Ahora, en las discusiones que se tienen entre historiadores y antropólogos ya no se habla de peregrinación, sino de migración. La migración de los aztecas que están esperando el portento del águila sobre el nopal. En los años en los que la historia ya era relato escrito, fue sede heroica del Colegio Militar en 1847. Residencia del máximo poder político por más de 8 décadas, a partir de Maximiliano hasta los presidentes republicanos, desde Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, y los revolucionarios Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. La semilla quedó plantada en un edificio cargado de recuerdos y de glorias sobre el corazón de piedra de un volcán extinto. Durante 4 años, entre 1941 y el 44, la estructura interna del castillo de Chapultepec se reformó. Las que fueran oficinas del Ejecutivo Federal se adaptaron a salas de exposición. Sus muebles ya no serían escritorios enfilados de afanados burócratas, sino vitrinas de madera y vidrio donde dialogaban objetos heredados de generaciones ya muertas. No todo cambió. Las salas de la antigua residencia presidencial permanecieron casi intactas. El Alcázar, que constituyera para espacio de los virreyes Gálvez, en el último tercio del siglo XVIII, se reformó apenas para dar cabida a los carruajes de Benito Juárez y Maximiliano. Hacia el oriente, el palacio mantuvo su vocación. La parte baja era ya el Museo de Sitio del Segundo Imperio, con objetos acopiados con paciencia desde los tiempos de los presidentes Porfirio Díaz y Manuel González en el ocaso decimonónico. La parte alta abrió con exposiciones de piezas de relojería y joyas. La mañana del miércoles 27 de septiembre de 1944, exactamente hace 80 años, arrancó con movimiento de tropas y sonidos militares de tambores y trompetas, pero no por la guerra a la que México acababa de entrar con su declaración en mayo anterior contra las potencias del eje en apoyo a los aliados. Esta vez, en el ambiente de murmullos y música, se oían los ritmos pausados de los declamadores de discursos, voces acompasadas de quienes ensayaban sus poemas con gestos estudiados, manos enguantadas, etc. El sol de otoño calentaba ya la explanada del castillo de Chapultepec. Ese sería un día de fiesta cívica.
El presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, ante miles de estudiantes y decenas de funcionarios de gobierno, declararía abierto el Museo Nacional de Historia. No todo, felizmente. Los límites de la vida alcanzaron al director Luis Castillo Ledón. Él ya no pudo asistir. Enfermo, murió 10 días después de la apertura de su criatura, a los 65 años de edad y con una trayectoria profesional benemérita. El discurso inaugural tocó entonces a José de Jesús Núñez y Domínguez y marcó el sentido moderno del museo, no como una institución inaccesible de objetos dispersos, residuos de un pasado muerto, con una etiqueta de ubicación legible solo para sus custodios, sino ejemplos que vinculaban la biografía del país con el resto del mundo, un museo que comenzaba a vivir. Las imágenes jugarían un papel fundamental. De hecho, la lectura de la historia se ajustaría al arte plástico. Las direcciones del museo buscaron vehículos de comunicación. A partir de 1948 y hasta la segunda década del siglo XXI, se realizaron los murales de José Clemente Orozco, Juan O'Gorman, Jorge González Camarena, Antonio González Orozco, Gabriel Flores, el Dr. Atl y David Alfaro Siqueiros, y los cuadros de menor formato de los reconocidos muralistas Arnold Belkin y Carla de Lara. Asimismo, de las originales 56,000 piezas, una selección dio origen a los museos nacionales del Virreinato y de las intervenciones, así como a no pocas salas de museos regionales del INA. Con todo, el Castillo de Chapultepec no ha dejado de multiplicar esfuerzos y adaptar espacios. Hoy, más de 100,000 piezas forman su acervo. Parafraseando a Jorge Luis Borges y a Alfonso Reyes, el museo no ha sido una suerte de enciclopedia incompetente, rota, sino una útil máquina de pensar. A lo largo de 8 décadas han tenido la responsabilidad de dirigirlo 15 directoras y directores. Nunca han estado solos. Una pléyade de especialistas en historia, museografía, diseño, difusión, antropología e historia, gestión cultural, restauración, administración, contaduría, profesores y profesoras, artistas, gráficos, custodios, intendentes y choferes, literalmente han entregado sus vidas al museo. También en su momento lo hicieron los miembros de las asociaciones de amigos del museo. El cobijo institucional del INA y de la sociedad civil ha sostenido al Castillo de Chapultepec y sus tesoros, como lo han visto las últimas 4 generaciones de visitantes, las que han atestiguado estos primeros 80 años que miran hacia el futuro. Muchas gracias. Le doy la palabra a Erandi Rubio, subdirectora técnica. Gracias. Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Bueno, quiero abordar dos cosas por el nacimiento de este libro. Una es agradecer a todos los autores que están aquí presentes, que colaboraron en este libro. Y no solo a los autores, sino al empeño de Jacqueline de que este libro haya podido ver la luz en estos 80 años. Es un libro que estaba proyectado tiempo atrás, pero bueno, se nos atravesó la pandemia y algunos vaivenes que parecía que estuvieron impidiendo que este libro naciera. Pero aparte de los autores y de todos los involucrados en la confección del libro, quisiera agradecer a todas las áreas del museo que han hecho posible pues esta edición. No solamente las áreas sustantivas, como son el depósito de colección, museografía, restauración, investigación, muchas veces también participan otras áreas que ayudan a que los proyectos caminen, como son la administración y el Departamento de Servicios Generales, ¿no? Que sin esta sinergia habría sido complicado poder tener el día de hoy este hermoso libro que pues ponemos a su disposición. Y la segunda es una invitación a asomarse al museo a través de esta publicación,
¿Por qué? Porque se habla de 80 piezas específicamente seleccionadas con información que muchas veces no está disponible en el museo mismo y que muchas veces habla de los secretos de las piezas. Información que normalmente no tenemos a la vista y que nada más por eso vale la pena que le echen un ojo, y que espero que haya muchos de estos libros en los próximos años, porque ustedes verán que varias de las piezas no están exhibidas, están bajo el resguardo del museo, en los depósitos de colección o son poco conocidas. Y de verdad que se van a sorprender. Sin más, quiero agradecer de verdad muy especialmente a Jacqueline, porque de veras su empeño y su necedad nos tienen el día de hoy aquí celebrando los 80 años, no solo del Museo Nacional de Historia, sino de el trabajo de todas las personas que a partir de la apertura del museo, pues ha redituado en este espacio tan bello, referente de la historia nacional, y que es un museo además muy querido por todos los mexicanos, eso sin duda. Entonces, nos abrazo a todos, trabajadores del Museo Nacional de Historia, muchas felicidades. Le voy a pedir a Jacqueline que nos hable un poco de la factura de este libro. Bueno, cuando yo llegué hace 15 años aquí al museo, una de las primeras cosas que el maestro Salvador me pidió hacer fue justamente un catálogo para la exposición de Hidalgo que se iba a abrir unos meses después. Entré en pánico, yo escribo, pero bueno, editar un libro es otra cosa. Sin embargo, fue el inicio de un cariño enorme que yo le tengo a la colección de este museo, que para mí es fascinante. Yo sé que para mucha gente, cuando hablamos del Castillo de Chapultepec, quizá no es la primera cosa en la que pensamos, las piezas, porque el peso del edificio es tan grande que realmente es simbólico e importantísimo para los mexicanos, para aquellos que trabajamos en museos y para los propios trabajadores. Sin embargo, para mí la colección es un mundo fascinante al que cada día le encuentro cosas nuevas y que tiene mucho que ver con la idea de este libro, que bueno, también surgió del maestro Salvador, de hablar de las piezas, y de Erandi, de cómo hacer que estas piezas se conocieran más entre las personas que no necesariamente son visitantes o aquellos que visitan, pero que quieren saber un poco más. Como dijo Erandi, bueno, la idea del libro comenzó hace mucho tiempo, pero bueno, hace unos meses Juan Manuel Blanco Sosa, que es investigador de este museo, no había podido participar en el libro porque se había ido a hacer su doctorado, y recuerdo que un viernes en la tarde le hablé y le dije: hola Juanma, te propongo una locura, me sobra espacio para el libro y quiero que tú escribas porque me parece que es importante que todos estén. Y me dijo: por supuesto que sí, te paso los textos en unos días. Y hablo de esto porque la generosidad de todos los investigadores, de que un día llegué y les dije: ¿qué creen? Necesito textos para un libro en mes y medio, y ninguno de ellos me dijo que no. Para mí es algo muy, muy grande y habla mucho de la calidad humana de todos ellos. Porque no solamente la disposición de hablar de sus curadurías, sino del escribir sobre cosas o piezas que les pudieran interesar. Y por eso me parece muy importante pues mencionarlos a todos, empezando por las personas que están aquí en la mesa, que es el historiador Salvador Rueda Smithers, autor de este libro, la maestra Erandi Rubio Huertas, quien también colaboró y que igualmente aceptó la invitación muy de bote pronto, Axayacatl Gutiérrez Ramos, Talía Montes Resinas, Rosa Casanova, María Hernández Ramírez, Estela Guiarte Zácar, Juan Manuel Blanco Sosa, María de Lourdes López Camacho, porque todos ellos con su generosidad y con su esfuerzo, y Amparo Gómez, fueron parte de este volumen y si sus textos no hubieran podido salir. También gracias a la generosidad de Hilda Sánchez, a quien desde el momento en que me pusieron a editar libros la enlisté sin preguntarle para que me ayudara a hacer corrección de estilo. Ella es una excelente correctora
Y hasta la fecha, 15 años después, sigue estando dispuesta a ayudar y en particular en este libro literalmente fue asistente editorial y editora junto conmigo. También me gustaría mencionar a los fotógrafos que participan en este volumen, pero 3 en particular, de los cuales desafortunadamente uno solamente tenemos aquí con nosotros y que está aquí atrás tomando fotos, que es Leonardo Hernández Vidal, quien es un gran fotógrafo y buena parte del trabajo para este libro pues salió de sus manos. El otro, Omar Dumaine, desafortunadamente falleció el año pasado. Hace unos días se cumplió 1 año de su fallecimiento, pero pues Omar tenía una lente grandiosa también y pues él está también en este libro. Y el tercero, Gerardo Cordero, que también fue fotógrafo de este museo por muchos años, pero bueno, ahorita ya no está acá, pero sin embargo pues su trabajo también está. Hay trabajo de otros fotógrafos, tanto de Lina, que ya fallecieron, como fotógrafos externos, quienes gracias a su generosidad también permite que salga este libro. Y por supuesto al diseñador Vincent Velasco, quien también ya me ha ayudado a editar varios volúmenes y es un excelente diseñador, así como a Hugo Portales, a quien llevo 2 semanas correteando para que pudiéramos tener el libro ahí en nuestras manos. Creo que el esfuerzo de un libro no es algo de una sola persona, es una conjunción de voluntades y de ganas de hacer cosas. Y me da mucho gusto que en los 80 años del museo podamos presentar algo tan bonito, pero sobre todo que hable del tesoro tan grande que se tiene en este museo. Muchas gracias. Gobierno de México.